Bien, el día de hoy estamos trabajando todo lo que es el proceso de ese dolor que llevamos por las situaciones y las catástrofes que están pasando a nivel mundial. Hablábamos de que hace 2 meses empezamos por Venezuela y hace menos de un mes nos tocó a Colombia y así hemos visto cómo en secuencia, como en un dominó, la Tierra se ha ido moviendo por diferentes partes del mundo y no solamente con el tema de los terremotos, también estamos viendo incendios, estamos viendo inundaciones. Es una cosa que la mente humana no logra entender qué es lo que está pasando. O sea, sabemos que geológicamente la Tierra se está acomodando. Yo acabo de sacar un video en mis redes que dice que la Tierra es un ser vivo y que es como ser viviente, es un cúmulo de energía que se está liberando en todas las formas. Es decir, no podemos echarle la culpa a un ser humano o a una especie específicamente de cierta, pero yo creo que esto es como el cúmulo de muchas cosas que ha vivido el ser humano que ha estado realizando en contra de la madre tierra, ¿no? Y que geológicamente a través de la historia, si estudiamos, siempre han habido esos movimientos, siempre han habido esas catástrofes que cambian completamente la geografía, la geología, la biología y todo eso. Pero cuando ya somos nosotros, porque digamos que si a ti te cuentan, no, es que en la era del hielo se derritieron los glaciares y se desapareció el tales continentes y tú ves la historia, tú dices, ah, bueno, sí, eso fue allá, en la era de aquella época. O cuando dicen, no, es que en la era de los dinosaurios, entonces hubo no sé qué cosa y se explotó el mundo y se acabaron todas las especies de los dinosaurios, ¿right? Pero ahorita estamos viviendo algo que uno dice, Dios mío, esto es como si fuera el fin del mundo. Y es imposible no tener miedo, es imposible no sentir miedo como seres humanos, es imposible no tener esa angustia de saber y ahora qué va a pasar y cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Y como dijo Marta, solamente cuando una persona lo vive, en el momento en que lo vive, es cuando puede dimensionar lo que una catástrofe de este tamaño representa. Leonardo nos contaba en la semana pasada cómo había vivido él, dónde lo había vivido, ¿no? Y todo esto. Y lo más difícil, creo yo siento que hay dos cosas muy difíciles. La primera es la pérdida humana, porque es imposible no sentir el dolor de cuando has perdido una persona. Ahora dime cuando pierdes varios miembros de familia, cuando se pierden grupos familiares enteros, es algo que no tiene como nombre y creo yo que no tiene como una pastilla ni psicológica ni emocionalmente para poder sobrellevarlo. Y por eso estamos aquí haciendo contención porque es solo un proceso que hay que llevar y que dentro de ese proceso vivimos diferentes etapas y según cada quien como la haya vivido, qué tan fuerte haya sido. La otra parte es la pérdida material. O sea, la cantidad de pérdidas que han habido a nivel de viviendas, personas que se han quedado sin sus techos, sin sus casas, que perdieron absolutamente todo la construcción de una vida entera de trabajo, toda esa parte de cuando se pierde la parte física, la parte material, y uno dice, wow, pero pues es que las cosas se recuperan, los bienes se recuperan, eso no es así tan fácil, y menos en una situación, por ejemplo, como Venezuela. Donde es tan complicada la parte económica, la parte laboral, la parte, digamos, de recuperación, rehabilitación de todo esto. Entonces, ahí es cuando el ser humano eh, se convierte en un nómada.
ahí es cuando el ser humano empieza a viajar, a tener un viaje de encuentro con el bienestar. Hoy hablaba con una amiga que ha vivido 2 terremotos en su vida. El primero fue en el 85 en Colombia, en el Cauca, en Popayán, y ella se mudó para Bogotá y el segundo fue en Las Vegas, en California, y ella se mudó para Las Vegas. Tuvo un terremoto en California. Entonces, todos estos movimientos hacen que la gente tenga una mudanza. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos una mudanza, un movimiento. Cuando hablo de mudarte, muchas veces no hablo de mudar solamente a dónde voy a vivir, sino cómo voy a vivir. Voy a mudar mi pensamiento, voy a mudar, me voy a mover y voy a cambiar cómo veía las cosas anteriormente. Es como que eso que se cae físicamente, ese desplome que hay de cosas físicas, se desploman en la mente las creencias que teníamos. En el mundo del desarrollo personal y en el mundo del desarrollo de la superación personal y en todo este movimiento de crecimiento personal, se habla de que todos los seres humanos tenemos niveles de conciencia. Y en este momento, estos movimientos telúricos, estos cambios naturales que se están dando, que vamos a pensar que son naturales, como dice Mariela, no queremos pensar que sean humanos, eh, nos van llevando hacia una nueva era, hacia una nueva conciencia. Y para las personas que ya hemos estado un poquito en el área de la espiritualidad y que hemos hablado y que hemos visto, digamos, más allá del cuadro religioso, una nueva posibilidad, un nuevo espectro donde dejamos a un lado la doctrina o integramos dentro de la doctrina un espectro más amplio acerca de la conciencia del ser humano, pues nos vamos abriendo espacio a un movimiento. Como dice Mariela, decía, es una nueva era. Nos estamos moviendo hacia una nueva era, pero una nueva era de conciencia. Entonces, en este caso, el tema viene muy, muy importante, que es acerca de cómo veo yo las pérdidas físicas y cómo veo yo las pérdidas humanas. En este momento, a todas las personas que han perdido sus bienes materiales, es como que se dan cuenta que, y han escuchado, yo creo que hemos escuchado todos en las redes, en muchos videos, cuán importante es lo esencial, la vida. Cuán importante termina siendo las personas con las que estamos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, cuán esencial es la unión familiar, cuán esencial es la unión de una comunidad, la unión de una ciudad, la unión de un país, la unión de un mundo. O sea, si nos vamos a ver lo que está pasando es que todo el mundo se está moviendo hacia una unidad, hacia una solidaridad. Estamos en duelo, sí, estamos pasando por un momento de duelo y ahora vamos a tocar el tema del duelo. Pero también hay que tocar el tema de ese movimiento que hay donde la energía se pasa de una zona de confort a una zona de tener que movernos por algo mayor. Tener que convertirnos en alguien más para poder vivir diferente, para poder ser diferente, para poder sobrevivir a estas crisis y a estas etapas. Las personas que toman la decisión de hacerlo a un nivel de conciencia elevada, lo digieren de manera diferente a la gente que lo sufre o lo vive solamente a nivel racional y emocional. Con todo el respeto de todas las personas que están viviendo, quiero decirles que hay 2 maneras de vivirlo. Hay una manera de vivirlo a nivel consciente
espiritual y hay una manera de vivirlo a nivel terrenal, mental y emocional, que es el que acaba con el ser humano, el que termina perdiendo completamente la razón o el que termina yendo hacia un suicidio, el que termina quizá viendo que no hay esperanza en la vida, que no hay nada más que hacer. Si estamos hasta ahí, claros de que hay personas que lo toman de una manera netamente terrenal y sufren. Y el dolor es el mismo. Ojo, yo no estoy diciendo que, que la parte espiritual no haya dolor. Sí hay dolor, sí hay duelo, pero se procesa de manera diferente y se sobrepasa de manera diferente. Y por eso estamos aquí. Estamos preparándonos para no solamente lo que ya vivimos, sino lo que vamos a ver y lo que vamos a seguir viviendo. ¿Desde dónde, desde qué conciencia lo queremos vivir? Si lo vivo solamente desde la parte terrenal, con lo que yo creo, con mis creencias limitantes, mentales, con mis creencias emocionales, que tienen que ver más con el apego a todo lo que yo creía que era mío, mi casa, mi barrio, mi colegio, mi esto, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposo, todo lo que yo creo que es mío, entonces el sufrimiento es más fuerte. El dolor es el mismo en las dos, pero el sufrimiento a veces tiene tendencia a ser opcional. ¿Qué tanto yo voy a sufrir por todo lo que he perdido? ¿O qué tanto me voy a ir hacia otro caminar de conciencia donde voy a ver el cambio voy a hacer, perdón, me voy a convertir yo en el cambio que quiero ver en el mundo? No sé cuál era no sé si era Gandhi o era alguien que decía, conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Tú quieres ver un cambio? Entonces sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando tú tienes esa conciencia, el duelo se vive diferente. Entonces, vamos a poner de 1 a 10, terrenalmente, ¿cuánto crees tú que estás sufriendo todo lo que está pasando? Terrenalmente, y lo podemos poner ahí en el chat bien claro, o sea, sin juzgamiento, sin nada, porque para eso estamos aquí. Terrenalmente yo estoy pasando por un duelo y a mí me duele y no lo he podido superar. Terrenalmente. De 1 a 10, colóquenme ahí cómo están ustedes con sus procesos, cualquiera que sea el proceso que tú estés viviendo, como observador, como ya la persona que está ahí viviendo específicamente lo que está pasando, cualquiera que sea tu tipo de situación, ya sea financiera, ya sea de salud, ya sea de mentalidad, ya sea de... Mariela dice un 6, 6.5. Ay, ¿qué es que pasa? Es que yo tengo aquí mis gafas que no veo de lejos. Ok, 6.5, Leonard, ajá. Bien. Natalie dice que un 8, claro, está fuerte, ¿verdad? Está duro. Bien. El 7, del 1 al 10, 7, ajá. Ok. Hablando en la parte terrenal, no nos estamos metiendo todavía ni con la parte del despertar de conciencia ni con la parte espiritual. Estamos hablando netamente de la parte cómo me duele siendo un ser humano terrenal, mental y emocional. Ok. Me tomo una pausa en este momento para decirte, amigo, amiga del camino, que si tú estás en un proceso de sanidad interior, desarrollando tu proyecto de vida y necesitas superar un duelo,
superar tus miedos, superarte a ti mismo, a ti misma, aprender a perdonarte, aprender a perdonar quizá la historia de lo que ha pasado y poder ver tu vida desde un punto de vista con esperanza, con fe, con optimismo. Pues únete a nuestra comunidad, sí, donde tu sí es tu sanidad interior, tu ser integral, a través de la integración de sonidos de tu voz interior, de la voz de Dios conectada a la voz de tu alma. Soy María Carolina Elván y aquí te dejo el link de acceso para que te unas a nuestra comunidad. Vamos a tener de proyectos de vida, donde es una clase magistral completamente gratuita, y el último domingo de cada mes vas a tener una sesión grupal maravillosa de sonidos sanadores, donde a través de procesos terapéuticos con la música, el canto, el coaching de transformación y mucha oración basados en principios y nuestra fe, creyendo que es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a sanar, pues esta comunidad te da la más cordial bienvenida. El duelo tiene varias etapas. El duelo tiene la etapa de la negación. Esto no puede estar pasando. Yo no puedo creer que esto esté pasando. Y me niego a que esto está pasando. Y me puedo meter en un caparazón de tortuga y esconderme y hacer de cuenta que lo que está pasando no es conmigo. ¿Ok? La segunda fase del duelo es: estoy en un proceso de negociación. Dios mío, si yo, no sé, si yo oro tantas veces y si yo hice tanto, ¿por qué esto? Y empieza uno básicamente a negociar o con la gente o con el gobierno, quien tuvo la culpa, y a pelear y a decir que si fue fulanito, que si fue sutanito, y entonces que si hubieran y que si no y que si sí. Entonces hay una cosa ahí mezclada como entre la negación y entre la negociación. Es como si negociando pudiéramos revertir lo que está pasando. Entonces dentro de eso entra como un proceso de culpa, ¿verdad? Como de que yo pude haber hecho algo, yo pude haber estado ahí, yo pude haber dado algo, yo pude, y sobre todo yo siento mucho esa parte como ser humano de la culpa con frustración, de decir, pero ¿cómo así que el barrio donde yo nací está completamente destrozado, pero yo no estoy allá? O sea, es como que me toca tan íntimamente, pero el no estar allá es como que, ay, no, sí, yo me salvé. No, no, no puedo sentirme así. Me siento como responsable y culpable de todas las personas que están allá, debajo de los escombros, y las familias que están alrededor. Y pienso en qué pasaría con el vecino, con este y con el otro. Entonces hay una parte ahí que es de culpa. La tercera fase es la parte de: estoy con rabia, estoy con ira. ¿Cómo pudo pasar esto? Uno se pelea hasta con Dios. Uno termina echándole la culpa a Dios de cómo Dios permite que algo así tan horrible pase. Y la cuarta es la depresión y la tristeza. Entonces, cuando ya se nos baja la espuma de la ira, que es una energía alta, una energía que uno dice, estoy aquí con toda la rabia y quiero como y creo que Leonard hace 8 días lo mencionó, de que se altera uno y de que hasta es eso, es el parte del duelo. Quiero que lo reconozcas, que no es que es tu temperamento, que no es que tú estés siendo malo, ni es que eres un ser humano, y que todas esas alteraciones hacen parte del proceso donde quiera que esté la persona en el duelo, ¿vale? Y luego viene cuando se baja la espuma, que ya he agotado toda mi energía, entonces me caigo completamente y estoy de acá a acá. Y en este momento lo que tengo es depresión, ganas de llorar, ganas de no salir, ganas de que la tierra se abra y me lleve a mí, o ganas de, a punto de quererme quitar la vida. Para las personas que ya tienen un descontrol y un desbalance químico en su cerebro. Quiero decirles que esos 4 pasos del duelo se pueden devolver.
Uno puede llegar hasta el dolor y la depresión y devolverse y estar en negación y volver a negociar y volver a entrar en ira o pasar de la ira rápido. Y empiezas como un zigzag en roller coaster, arriba, abajo, unas veces así, otras veces así, otras veces aquí. Pero si uno no procesa lo que uno siente, si uno no habla cómo se siente, como en este momento que estamos aquí compartiendo cómo nos sentimos dentro del proceso, entonces lo guardamos y lo absorbemos, pero no lo decantamos, no lo procesamos, sino que lo archivamos en el disco duro. Y cuando archivamos eso en el disco duro es cuando estamos en modo de pánico por cualquier cosa que se mueva, que va a volver a pasar, o por cualquier noticia que volvemos a ver. Entonces viene toda esa parte que se llama el síndrome postraumático. ¿Alguna pregunta hasta allí? Quiero que si se identificaron con, hasta que entramos a la quinta etapa, que es la aceptación. Ya cuando yo empiezo a aceptarlo, entonces mi sistema neurológico se empieza a balancear y ya no estoy en ninguna de las otras etapas. Ya estoy entendiendo qué fue lo que pasó, asimilándolo y mirando con agenda hacia adelante qué puedo hacer y cómo puedo hacer. Cada uno de ustedes aquí pueden estar viviendo un duelo inconsciente o conscientemente de manera diferente y pueden estar en diferentes etapas. Quiero que cada uno de ustedes me digan cómo se sienten, qué piensan, porque si ustedes lo expresan en este momento, entonces cuando hagamos la meditación lo van a poder sacar, liberar y hasta a lo mejor sanar. No sabemos. ¿Quién quiere compartir? Yo, por lo menos por mi parte, yo lo veo como duelo sobre la marcha. O sea, en el sentido de que, o sea, cargo un dolor en ciertos momentos, mientras tú no estás haciendo las cosas, te dan a veces ganas de llorar, pero es como que, o sea, son por momentos y no puedes quedarte en el dolor, sino tienes que seguir con las otras cosas que tienes pendientes, pues si no, la casa se te cae. Entonces, ¿qué terminas peor? Entonces, es como, como yo comentaba en la sesión pasada, que era como arriar el burro, pues, o sea, tienes que andar y continuar con tu mochilita de lo que sientes y ir arriándolo. O sea, porque no te queda de otra, pues, o sea, no puedes tirarte en posición fetal y quedarte ahí por días o porque tienes que seguir, tienes que continuar. Ujú. Y a los hombres les va más duro en esa parte, porque las mujeres a veces nos damos más oportunidad de llorar y de detenernos en el dolor que los hombres, porque el hombre es como el que tiene la responsabilidad y la carga de tener que sacar adelante el proyecto de vida familiar. Y yo te honro y te agradezco que estés aquí compartiendo eso, Leo. Y una de las cosas que quiero que hagas de ahora en adelante es que en esos momentos de dolor te lo permitas. Eh, Te permitas parar, te permitas si es llorar, llorar, te permitas si es tener rabia, pegarle un puño a una almohada o ir por allá a donde nadie te vea y donde nadie se vea implicado y pegar, ¿no? O sea, porque el hombre tiene tendencia como a tener más esa parte, contenerse. Ujú. a contener la ira, pero cuando saca la ira, la saca con fuerza. Entonces es importante que tú decantes tu fuerza, esa energía que tienes adentro, que es al final, gracias por decirlo, es solo dolor. Al final, ya sea tristeza, como quiera que sea que se llame la emoción, abajo de esa capa lo único que hay es un dolor, es porque duele. Pero cuando yo digo, no, es que no me puede doler, o obvio, o sea, omito el dolor y me voy a la casa a poner un ladrillo, a poner esto, a poner lo otro, estoy reprimiendo. Pero cuando tú integras aquello que haces como parte de tu duelo, es decir, pongo el ladrillo llorando, el ladrillo se convierte en una manera de decantar eso. Lo que te estoy invitando es que conscientemente ese dolor lo vuelvas y lo pongas en algo superior con lo que estás haciendo. Es decir,
te tomes el tiempo, ahora vamos a aprender a hacer un centramiento de 1 minuto, te tomes ese tiempo de llorar y que digas que en el momento en que tu mente diga, tengo que pararme a, qué sé yo, ir a conseguir los materiales para construir la casa, ese tiempo tú lo eleves como si fuera tu oración, como si fuese tu parte de entrega. Y lo voy a decir bien espiritualmente. Señor, te entrego este dolor y voy a ir en honor a este dolor a coger a buscar los materiales para mi casa. ¿Sí ves la conexión? Sí, No estoy tapando un sol con un dedo, no estoy negando que me duele, pero estoy llevando una cosa con otra. En honor a algo, hago algo más, llevando mi dolor ahí, para que eso sea como una manera de evacuarlo. Bien, ¿quién más quiere compartir cómo se ha sentido, cómo se siente con respecto a eso? No sé si Natalie quiera expresar algo de las 5 fases del duelo. ¿Has pasado por ellas? ¿Te identificaste con alguna en especial? Este, siento que me identifico con las cuatro porque paso el día entre ellas. Ujú. Bien, ahora que ya las tienes identificadas, vas a poder entenderte que es parte del proceso del duelo, ¿verdad? Sí, Entonces, creo que sí. cuando te sientas así, es importante que seas consciente de dónde estás. Estoy viviendo mi duelo, estoy en negación o estoy en depresión o estoy en la ira, ¿sí? O sea, que te permitas identificar y ponerle nombre y apellido a la estación donde estás en ese momento. Y eso va a pasar por tiempos. O sea, va a pasar por tiempo mientras se va equilibrando el dolor solo. ¿Cómo estás procesando tú tu dolor? Por ahí Eh, vi que estabas tejiendo. sí, Ajá, como te te gusta. dije. No es que sea muy amante, de hecho, mi madre es la que teje. eh, yo normalmente la acompañaba, digo acompañaba porque ahora vive con mi hermana. Y medio la ayudaba, pero el tejer, aunque mucha gente dice que relaja, ciertamente a mí me relaja en su momento, pero como tengo que pelear con el tejido, porque sí, peleo con el tejido, no, me choca cuando no me sale como yo quiero, entonces entre deshacer y volver a hacer, que ya lo he hecho como 3 veces, me mantiene como entretenida y me despeja un poco la mente de cómo me estoy sintiendo en ese momento. ¿Y qué tal si dentro del proceso de tejer te dieras cuenta o fueras consciente de que es un reflejo de cómo te sientes? Es decir, cuando peleas con el tejido es cuando peleo con la vida como de por qué está pasando lo que está pasando. Cuando voy tejiendo, ¿cómo vemos nosotros el arte de tejer? ¿Cómo lo ves tú en la vida? No había puesto a- ¿No lo habías pensado de esa manera? no. Ajá. Es que eso es, ¿ves? O sea, nosotros mm, sabemos que hacemos algo por entretenimiento o por dispersión o por salirnos sacar la mente, pero mi pregunta es, ¿tú crees que realmente está sacando la mente del duelo que está atravesando? No, es simplemente estás dándole un pedacito a la mente de algo para que se salga de la realidad. Lo que yo te estoy invitando es, al contrario, une esa realidad al tejido y di, mira yo cómo la vida se refleja en cómo se tejen los hilos,
cómo hay momentos que son tan duros, tan difíciles, que no queda como a mí me gusta que vaya, o cómo la vida de repente en un momento determinado se vuelve la unión de un tejido con otro, como por ejemplo esas redes de solidaridad que se están tejiendo a nivel mundial son lo que están realmente sacando a flote el dolor que está pasando. Entonces ves como que se convierte, eso que haces se convierte en la forma en cómo tú expresas tu dolor. ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? Realmente sí. Bien, Mariela quiere compartir. Mari, yo sé que vas a decir algo bien importante. A mi legado no. Ah, ok, Hola, ok. yo lo que quería era compartir es una historia y felicito a Leonard y a Natalie por estar aquí en compartiendo con nosotros y buscando la manera de superar esta situación, porque hay que tener de verdad la constancia, la conciencia y decidirlo, lo voy a superar. Viene a la acotación de que conozco una familia muy cercana que en el año 67, les voy a contar una historia de hace muchos años, en el 67, cuando hubo el terremoto en La Guaira, a esta familia se le murió un hijo, un niño de 3 años, creo que tenía 3 o 4 años. Una hija quedó sin piernas, otra hija quedó sin brazo. Y la señora pues se dedicó a ellos y los que quedaron vivos, hoy en día pues ellos están bien, pero el Señor nunca hizo el duelo y el Señor se convirtió en alcohólico y murió alcohólico y nunca fue feliz. Ahora ellos están, todavía están vivos las muchachas, tuvo otro hijo después de eso, pero no superaron eso. Entonces, la importancia de estos grupos de apoyo, la importancia de que aquí o donde ustedes lo crean conveniente, buscar ayuda, o sea, eso es un acto, Leonard, que yo lo felicito porque como padre de familia me siento de verdad orgullosa de saber que, bueno, en esta época ya los hombres son un poquito más dados para estas cosas. Quizás en el año en el 67 yo no había nacido siquiera. Eh, no daban, no hacían, no se daba de que el hombre pudiera buscar ayuda, de que el hombre pudiera llorar. Y el hombre siente tanto más como que nosotros. Y el hombre Ujú. necesita también desahogarse, necesita también vivir el duelo y superar. Y de la mano de Dios, Leonard. Totalmente. Sí. Bueno, me diste el pie, Mariela, gracias, para la siguiente fase. Ahora vamos a pasar al tema del duelo a nivel espiritual. Si yo les pregunto a ustedes sin explicación de nada, espiritualmente de 1 a 10, ¿cómo sienten ustedes que están viviendo el duelo? Siendo uno como que espiritualmente no lo entiendo, nada, o sí, más o menos estoy pegada de la mano de Dios, estoy pegado de algo que me hace espiritualmente sentir, o 5, estoy como en la mitad, 10, no, estoy sobrada, o sea, no necesito vivir el duelo porque ya espiritualmente entiendo todo. Colóquenme ahí en el chat de 1 a 10, ¿cómo creen ustedes que están? 10 es que espiritualmente estoy bien. ¿Cómo es? ¿Me Sí, repites, por el 10 favor? es como que ya no me duele nada, no me afecta nada, porque espiritualmente ya yo entiendo absolutamente todo lo que está pasando y no le meto ni tierra, ni nada terrenal, o sea, ya vivo allá arriba en el limbo. Ay, me hizo reír, no puedo. Sí, no, ya estoy levitando más o menos, como que no, todavía, ya no habito en el planeta Tierra. Bueno, por aquí dicen que 6, que 3.
Mariela dice que 8, 9. Marta dice que 9. Ajá. Muy bien. Bien, vamos a explicar un poquito la parte espiritual. La gente tiene, o nosotros como seres humanos tenemos la creencia que el ser espiritual es ser religioso, porque como quiera que sea, todas las culturas de alguna manera venimos de una parte doctrinal. Todos de alguna forma, los hindúes porque nacen en la India y creen en lo que creen, los africanos porque nacen en el África y creen en lo que creen, los latinos porque nacemos en nuestros países y creímos en lo que nos creemos, y así cada una de las culturas, hasta los indígenas, tienen sus creencias religiosamente y doctrinalmente. La esencia espiritual del ser humano no es la doctrina ni la religión que practica, ni la creencia que tiene. Todos somos espirituales, todos. Somos espíritu encarnados en un cuerpo, o sea, venimos de la esencia espiritual de Dios, del Padre, del Creador del universo, y venimos de todo ese movimiento universal, y dentro de ese movimiento etéreo, áurico o energético, nos convertimos en materia y somos individualizaciones de ese todo. Y cuando el cuerpo físico recibe la insuflación del aliento de Dios o del Espíritu de Dios dentro del cuerpo, el cuerpo cobra vida. Cuando el cuerpo pierde vida, cuando ese aliento espíritu se va. Entonces, ese de donde venimos es esencia espiritual. Cuando se insufla el aliento de vida en el cuerpo, entra el alma, la parte almática, esa parte energética que le da movimiento y vida al cuerpo, pero que no la vemos, no es tangible. ¿Ok? Y la parte física se transforma. Y vamos, por eso empezamos siendo células y luego empezamos a ser un feto y luego crecemos y nos convertimos en un bebé y después nacemos y vamos creciendo y somos infantes y luego vamos a ser niños, adolescentes, adultos, viejitos y nos volvemos a ir. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la esencia espiritual, estamos hablando de esa energía inmaterial que le da vida a la materia, pero que no es, digamos que la parte material no es eterna, la parte material se transforma con los años o con una desgracia como el terremoto o los terremotos o con las situaciones que pasan. Pero la esencia espiritual de la cual nosotros venimos y somos realmente, esa esencia nunca muere. Hello, nunca se pierde. No estoy hablando de la vida terrenal física, estoy hablando de la vida espiritual eterna. Entonces, nosotros que venimos de esa parte terrenal que nos dicen, vamos a la casa del Padre o vamos a regresar a la presencia de Dios, que brille para él o para ella la luz perpetua, y que todas las doctrinas y todas las religiones del mundo, desde antes de la civilización, todos tienen rituales con respecto a esa transición física a la muerte, que le llamamos muerte. Y es volver al Padre. Es volver a esa esencia espiritual de donde venimos y que no importa la edad o la condición física o la vía que nos toque. A uno les toca por muerte natural ya de viejitos, a otros les toca por muerte accidental, a otros les toca por catástrofes, a otros les toca porque era el momento.
porque los mataron, porque hubo una... O sea, quiero que entendamos que cualquiera que sea la forma en como un ser humano se desprende del cuerpo físico al cuerpo inmaterial y regresa a la esencia espiritual, no tiene nada que ver con la forma terrenal como nosotros le llamamos muerte, porque para nosotros la muerte es como que se acabó todo. Pero cuando logramos verlo con las gafas espirituales, cuando yo me quito estos lentes que son terrenales y busco los lentes espirituales y me pongo otros lentes y lo veo desde la vida espiritual, el sufrimiento terrenal comienza a transformarse y a desvanecerse. Cuando yo logro entender que, con respeto, Nati, tu comadre que acaba de partir, yo logro entender que el proceso fue muy doloroso a nivel terrenal, pero lo que pasa es que ella ya regresó a la esencia espiritual. Entonces, para mí, terrenalmente, lo que me duele es el cuerpo que ya no veo. El apego que tengo con ese cuerpo, con la vivencia física que yo tengo con esa persona. Pero cuando yo lo veo esencialmente y espiritualmente, ¿sabes qué le digo? Nos vamos a ver dentro de poco. Porque yo también voy para allá. Y yo no te veo a ti con los ojos terrenales. No te puedo ver. La pregunta es, ¿será que ella con los ojos espirituales te puede ver a ti? Entonces, en este momento, cuando yo les digo despertar de conciencia y cuando yo les digo espiritualidad, elevamos la forma en cómo nos enseñaron a pensar limitante. Sí, me enseñaron que había vida después de la vida y me dijeron que cuando nos muriéramos volvíamos allá. Ah, pero en teoría eso sonaba muy chévere. Ah, ahora vívalo pues en esencia espiritual. ¿Cómo lo va a doler? ¿Cómo lo va a procesar? ¿Cómo vamos a tejer ese camino entre estar aquí a pasar este puente para llegar acá? Justamente como lo están haciendo ustedes. Hablando de cómo se sienten, experimentando, llorando, compartiendo y empezando a tener otro nivel de conciencia con respecto a lo que es la muerte física. Entonces, cuando yo veo todo lo que está pasando alrededor del mundo y cuando yo veo todo este movimiento, como decía Mariela hace un rato, que se está moviendo la tierra y no sé, la otra Marisol que estaba aquí, es que se está moviendo todo. Empezamos a ver todo desde una esencia espiritual, que son leyes universales que han pasado por los siglos de los siglos de los siglos en la evolución del ser y de la tierra y del ser humano. Es un proceso evolutivo. ¿Me duele? Sí. ¿Me tengo que dar el permiso a que me duela? Claro que sí. Pero ya mi conciencia empieza a elevarse a un entendimiento mayor, a una práctica de la esencia espiritual con conciencia y no solamente desde una doctrina religiosa. A poder respirar y ser consciente de que ese aire que yo estoy tomando no es solamente oxígeno, sino que es aliento de vida espiritual. Y que ese aliento de vida espiritual de tu comadre, de los otros seres que partieron, en este momento que están caminando hacia la luz, están en proceso de evolución y transformación. Pero hay mucha evidencia científica de la supraconciencia. Hay mucha evidencia científica hoy en día de personas que han vivido CMR, que son encuentros cercanos con la muerte, donde vienen y dicen, estuve en este sitio donde todo es luz,
paz y amor. Entonces, por eso cuando hay, y no lo niego, que haya gente que es clarividente o que se comunica con los seres que partieron y todo eso, casi todos, la gran mayoría, sean de verdad o de mentira, terminan diciéndole que el ser que se fue quieren que estén tranquilos porque ellos están bien. Entonces, es difícil entenderlo desde el área terrenal, pero cuando tú das ese salto de quitarle el techo a tu mente con lo que nos enseñaron en creencias y pasamos a una experiencia espiritual más profunda, entonces el dolor se vive diferente y el sufrimiento se empieza a desvanecer. Esa es mi labor con ustedes aquí. Que vivamos el dolor, el duelo regular en un acompañamiento amoroso, pero con una conciencia donde el sufrimiento se viva de manera diferente hasta que se desvanece. Procesar, sanar, soltar y saltar a otro nivel. O sea, todo esto está pasando ¿para qué? ¿Ustedes creen que esto es por qué nos está pasando? Porque es muy simple. Hay leyes universales creadas por el creador del universo que en tanto tiempo, durante tantos siglos, durante los milenios, trimilenios de años, ha sucedido siempre, porque son leyes como el creador creó la naturaleza del ser humano. Entonces, si nos quedamos preguntándonos el por qué, pues no tenemos cuándo terminar de estudiar toda la historia de la evolución del universo. Pero cuando nos preguntamos el para qué, es para que mi conciencia pase de aquí a acá. Y entonces ahora sí yo empiece a buscar de Dios verdaderamente. De ese Dios que va más allá de mi entendimiento terrenal. De ese Dios que habita dentro de mí. Porque es que el aliento, el soplo de vida de Dios está dentro de mí. Y la palabra lo dice, el cuerpo es el templo sagrado donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, el día de hoy yo quiero que tú te des la oportunidad de, en esta meditación, abrir la mente, quitar el techo y dejar que tu espíritu interno se conecte con la esencia espiritual de Dios, para que entre esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. Porque terrenalmente, yo personalmente, no tengo herramientas para ayudar a llevar un duelo como el que lleva Natalie o Leonardo en este momento. Que no es uno, sino muchísimos seres que conocieron su familia y de ver la destrucción que tienen alrededor. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo, por lo menos Vale. cuando estaban hablando del tema de cómo uno concientiza o ve la muerte, eh, bueno, parto por lo menos en mi caso, que el pensarlo es una idea que no se ve como algo normal, a pesar de que eso es lo que uno tiene seguro, o sea, seguro en la vida, la muerte. Pero uno no lo, o sea, es una idea que de cierta manera te da pánico. Me imagino que por lo que comentas de que uno lo ve del lado terrenal. O sea, Ujú. no. Entonces, en la medida que uno sigue conectado a eso, no tienes una paz plena. No puedes vivir plenamente tampoco, porque es una creencia que te limita. Totalmente. Ahora, hablaste de una creencia limitante. Hay una técnica en coaching para romper las creencias limitantes. ¿Tú has tenido alguna vez alguna experiencia de alguien cercano, ya sea que haya estado muy cerca de la muerte o que se haya muerto alguien y se haya podido comunicar, contactar o recibir una señal
que como que diga, no entiendo qué fue lo que pasó, pero me siento en paz, me siento tranquilo. ¿Has tenido alguna vez alguien que te ha contado algo así, o tú, o quizá alguien muy cercano de tu familia? Sí, sí, sí. Sí he tenido personas que me han contado, por ejemplo, referente a mis abuelos, quizás que si lo vieron o cosas así. Ajá. Y para ti es difícil creerlo porque tú tienes una creencia limitante, pero ¿para Sí, quién? sí, sí, sí. Es que Dime. es raro porque sí, de cierta manera sí creo, pero el pensar, por ejemplo, yo de mi muerte es algo que me genera pánico. Claro, claro. Sí. Entonces fíjate cómo uno cree en las cosas que le pasan a los demás. Es como cuando uno dice, Ujú, bueno, el terremoto le pasó a Venezuela, pero ahora nos tocó a Colombia. ujú, ¿Ves? Entonces lo interesante de este proceso es integrar todo. Que lo que le pasa a los demás también se vuelva lo que me puede pasar a mí. Y cuando yo te hablo de romper una creencia limitante, la técnica es, si hay una sola persona que algo diferente le pasó y cuenta la historia distinta y hay alguien que tú le crees que lo que te está diciendo es verdad, ya puedes romper tu creencia limitante, porque ya tienes una demostración que te rompe lo que tú creías. Una creencia una creencia es absoluta cuando es lo mismo para todos por igual en el universo. Voy a decirte una creencia absoluta es, ¿de qué color es el cielo en Colombia? ¿De qué color es, dame una respuesta universal. ¿De qué color es el cielo en Colombia de día? ¿De qué color es el cielo en Venezuela de día? azul, ¿Y de qué color es en Japón azul, ujú, y en África? azul. Exacto, esos son creencias absolutas. No es una creencia, es una verdad absoluta. En cuestión de la vida y la muerte, no hay verdades absolutas. No hay nadie que tenga una sola verdad. Y es absurdo la cantidad de guerras que hay por las creencias que cada uno tiene. Ujú, Porque cuando alguien rompe una sola creencia, ya esa creencia, esa no es una verdad absoluta. Ya tú puedes decir, ah, hay algo más allá. Yo te invito a que el día de hoy pienses en que si te hablaron de tus abuelos y te hablaron de todo lo que pasó y que ya hay una evidencia de alguna manera de que hay vida más allá de esta vida, entonces hoy te abras esa creencia limitante del miedo a la muerte. Porque es que el miedo no es otra cosa más que resistir a algo que desconozco. ujú, Pero cuando yo empiezo a conocer y a entrar un poquito más, y a permitir que eso me empiece a invadir, entonces ya yo digo, wow, hay algo más allá, hay una verdad más allá. Les invito a ver una película que se llama Nuestro Hogar. Ustedes dos como pareja, véanla, por favor. Está en español en YouTube, gratis. Es una película bellísima, se van a enamorar de ella, porque justamente es tratar este tema con un nivel de conciencia completamente diferente. ¿Quién hizo esa película? Una persona que recibió directamente información de alguien que había muerto y con el que empezó a tener conexión. Y él lo que hizo fue psicografiar todas esas informaciones y la convirtió en una película. Y después esa película se ha comprobado en las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que es completamente cierta. Y han habido tratamientos psicológicos que han visto esa película y todo. Entonces les recomiendo porque esa película no es para cuando uno está solamente aquí en la tierra viendo eso. Yo lo traté de ver con mis hijos en algún momento como si fuera una película de Netflix y se aburrieron y dijeron, no, eso no. Pero hoy en día que estamos atravesando lo que estamos atravesando, esa película es para verla ya, sentarse y decir, wow, esto es. Yo los estoy invitando a que demos ese salto juntos, que estemos acá y que a través de esta nueva conciencia yo les diga, caminemos
en una esencia diferente. ¿Sí les hace sentido lo que les estoy compartiendo? Porque terrenalmente no creo que haya ni pastillas, ni acompañamiento psicológico del tiempo. Pero en espiritualidad sí tengo muchas herramientas que a nivel consciente te van a ayudar a llevar el dolor diferente y a desvanecer el sufrimiento. Quiero que te lleves hoy eso, a llevar el dolor conscientemente para desvanecer el sufrimiento excesivo que nos han enseñado a llevar a nivel terrenal, con todo lo que tiene que ver con el proceso de muerte.